Vamos a conversar un poco respecto a la analgesia perioperatoria. Como sabemos, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión tisular, en el caso del dolor postoperatorio a un traumatismo quirúrgico, y la respuesta y la percepción de este estímulo quirúrgico o estímulo doloroso es variable de persona a persona. Por lo tanto, cuando queremos hablar de manejo analgésico perioperatorio, tenemos que incorporar el concepto de monitorizar, categorizar el dolor y medirlo en forma regular y permanente, debido a que es un concepto que va cambiando en el tiempo. Básicamente, cuando hablamos de dolor postoperatorio nos referimos a un dolor de carácter agudo, es decir, tiene una instalación temporal que corresponde a la producción del traumatismo quirúrgico. La vía de conducción de este estímulo doloroso después de su transducción a nivel de las vísceras o de los tejidos es por una vía aferente, se conduce a las astas posteriores de la médula y de allí por cordones ascendentes hasta la corteza, en donde se procesa esta estimulación y se elabora una respuesta, y es una respuesta que tiene características tanto eh, neurohumorales como características de tipo de percepción individual. La respuesta que se elabora a partir de la aferencia dolorosa va a variar de paciente en paciente y dependiendo de la intensidad de esta respuesta van a ser las variaciones o alteraciones que se produzcan en la fisiología del paciente. El dolor posquirúrgico tiene su origen, como decíamos, en una lesión tisular producida por, por la cirugía misma, y desde el punto de vista de la analgesia, vamos a hablar de una buena analgesia cuando seamos capaces de producir una supresión de la sensación dolorosa, y con eso lo que pretendemos también es suprimir la respuesta a esta sensación dolorosa y de esa manera evitar las complicaciones derivadas de esta respuesta. Respecto a las características del dolor postoperatorio, sabemos primero que es un dolor nociceptivo, es decir, un dolor somático que parte de vísceras, de tejidos dañados o inflamados, y es un dolor que característicamente es bien localizado por el paciente. Involucra mediadores proinflamatorios como prostaglandinas, histamina, serotonina y otros. En su vía de conducción aferente involucra fibras neuronales del tipo A delta. Es un dolor en términos de su temporalidad de carácter agudo y, como decíamos antes, es de intensidad variable. Respecto a la intensidad del dolor, sabemos que el dolor postoperatorio, un 30% de los pacientes van a referir un dolor severo o intenso, aproximadamente un 40% de los pacientes van a referir un dolor moderado y solo un 20% va a referir dolor de tipo leve. Lo importante de la categorización del dolor postoperatorio es que dependiendo de su intensidad va a ser el tipo de manejo. Y así en principio es importante mencionar que todos los dolores con características de moderado o severo van a requerir para un adecuado manejo analgésico postoperatorio la utilización de analgésicos del tipo opioide. Respecto a los objetivos de la analgesia postoperatoria, es importante mencionar que aparte de las razones humanitarias que involucran el control del dolor, hay un interés en disminuir la respuesta a estrés, es decir, la respuesta neuroendocrina o neurovegetativa desencadenada por el estímulo quirúrgico, que involucra alteraciones de tipo hemodinámico como aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, mayor consumo de oxígeno, etcétera, fenómenos que podrían eventualmente desencadenar en complicaciones graves para el paciente. Es también un objetivo de la analgesia postoperatoria evitar la hiperexcitabilidad de las neuronas del asta dorsal, lo cual se puede lograr de diferentes maneras o con diferentes técnicas. El propósito de este bloqueo o de esta eliminación de la hiperexcitabilidad de las neuronas del asta posterior de la médula es evitar que se desencadenen fenómenos del tipo dolor crónico, que sabemos parten desde el dolor agudo postoperatorio. También es un objetivo de una buena analgesia perioperatoria
disminuir las complicaciones derivadas de la poca deambulación y de la mala ventilación de los pacientes posoperados y de esa manera restituir a la normalidad la actividad del paciente lo antes posible. Son objetivos secundarios la disminución en la estadía hospitalaria y los costos hospitalarios. Cuando hablamos de disminución de las complicaciones postoperatorias, nos referimos fundamentalmente a disminuir la trombosis secundaria, al retraso de la deambulación, a disminuir las alteraciones pulmonares por retención de secreciones o hipoventilación, a disminuir las atelectasias, escaras, tromboembolismo, contracturas musculares secundarias al dolor, etc. Hablemos un poco respecto a las recomendaciones que hace la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor respecto al control del dolor agudo postoperatorio. El primer elemento que debemos mencionar es que se considera mandatorio el uso de opioides en el manejo del dolor agudo postoperatorio cuando éste es de características moderadas a severas. Y respecto al dolor leve, se recomienda el uso de analgésicos del tipo antiinflamatorios no esteroidales o analgésicos puros, y eventualmente estas mismas drogas van a ser asociadas a opioides para el manejo de dolores de intensidades mayores, debido a que la asociación permite la disminución en el uso de opioides en hasta un 50%. Respecto a los antiinflamatorios de uso habitual, debemos mencionar que el ketorolaco es el antiinflamatorio no esteroidal que con mayor frecuencia se utiliza en el manejo del dolor agudo postoperatorio. Se utiliza habitualmente por vía endovenosa, en administraciones en bolo o cada 6 horas, y eventualmente también se podría utilizar por vía sublingual. Paracetamol y metamizol sódico también son considerados drogas de primera línea en el manejo analgésico postoperatorio. Respecto al ketorolaco, es importante mencionar que es un analgésico potente, tiene poca actividad antiinflamatoria, pero su potencia analgésica es 350 veces mayor a la de la aspirina. Tiene como efecto asociado la inhibición de la agregación plaquetaria, por lo tanto hay que tener consideración respecto a el riesgo de sangramiento de mucosas gastrointestinales. En el uso del dolor agudo postoperatorio, la vía de administración habitual es la vía endovenosa, se metaboliza parcialmente en el hígado y se excreta en la orina, y su eliminación renal se prolonga en casos de pacientes de mayor edad o pacientes con falla en su función renal. Como decía, asociado a opioides, es habitualmente utilizado en fórmulas de manejo analgésico postoperatorio. Las dosis de ketorolaco habituales son de 30 miligramos cada 6 horas, no excediéndonos de 120 miligramos en 24 horas, y esto no debería prolongarse por más de 5 días. Otros antiinflamatorios no esteroidales de uso habitual en el manejo analgésico postoperatorio son el ketoprofeno, el diclofenaco y también el metamizol sódico. Dentro de los opioides, el más utilizado en el manejo, sobre todo en infusiones en analgesia postoperatoria, es el tramadol. Tramadol es un opioide sintético de potencia leve que se utiliza habitualmente en infusiones de 100 miligramos en 100 ml de suero fisiológico, administrado en no menos de 60 minutos para disminuir la aparición de complicaciones como las náuseas y los vómitos. Otros opioides utilizados con muchísima frecuencia en el rescate de los pacientes con dolor agudo postoperatorio es la morfina. La morfina es el analgésico opioide por excelencia, es un opioide potente, considerado como un agonista puro, y ejerce su acción agonista analgésica a través de la interacción con los receptores de tipo mu. Se absorbe por todas las vías posibles excepto por la vía transdérmica. Se excreta por vía renal, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en su administración en pacientes con falla renal, y tiene una vía media de eliminación que va entre 2 y 4 horas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a lo que se refiere al manejo analgésico postoperatorio por técnicas neuroaxiales. Dentro de las técnicas neuroaxiales, la que se utiliza con mayor frecuencia es la técnica epidural. Esta consiste en la inserción de un catéter en el espacio epidural del paciente por una técnica bastante conocida por los anestesiólogos, y a través de la inserción de este catéter se administra una combinación de anestésicos locales y opioides.
el anestésico local que con mayor frecuencia se utiliza en nuestro medio es la bupivacaína y el opioide que con mayor frecuencia se utiliza en nuestro medio es el fentanil. Esto dado que su duración de acción es relativamente corta, lo que permite fácilmente titular las dosis, y por su carácter lipofílico, lo que evita la incidencia de depresión respiratoria de aparición tardía, que sí se puede ver con el uso de morfina epidural. Dentro de los efectos adversos del fentanil, o más bien de los efectos colaterales del fentanil, están el prurito, algún grado de sedación, especialmente en pacientes ancianos, también la presencia de náuseas y vómitos, el retraso en la motilidad intestinal y la aparición de globo vesical. Existen varios protocolos de analgesia epidural. Probablemente el más aceptado a nivel internacional son los protocolos que incorporan la utilización de bombas de PCA, es decir, analgesia controlada por el paciente. Estos son sistemas automatizados que constan con un gatillo o botón que es manipulado en forma autónoma por el paciente y frente a la manipulación la bomba le entrega un bolo analgésico al paciente, es decir, el paciente es quien regula sus propias necesidades analgésicas. Las fórmulas de mezcla de medicamentos utilizados por vía epidural son bastante variadas, siendo lo más habitual la mezcla de anestésico local con fentanil, bupivacaína con fentanil, en la dosis y preparación que se menciona en la lámina. Existen otros ejemplos que ayudan al manejo adecuado de la analgesia perioperatoria. De los más habituales está la infiltración de la herida operatoria, el bloqueo perivulvar o retrovulvar para la cirugía ocular o el uso de anestesia tópica para este mismo fin. En el caso de los niños es habitual que asociemos a la anestesia general alguna técnica de anestesia regional y también, por supuesto, todo lo que se refiere a los bloqueos de nervio periférico, ya sea bloqueos tronculares, bloqueos de plexo, etc. La técnica epidural, como mencionábamos, es una técnica usada habitualmente, pero que requiere bastante experiencia en su realización, por lo que en la mayoría de los casos está reservada para anestesiólogos. Existen diferentes tipos de bombas de infusión analgésica y hacía mención hace unos minutos atrás respecto a los sistemas de administración autónomo o bombas de infusión controlada por el paciente. Como mencionaba, son sistemas que permiten al paciente, a través de la manipulación de un botón o de un gatillo, administrarse en forma autónoma un bolo analgésico. Y esto puede ser por vía epidural o por vía eventualmente endovenosa. Vale la pena hacer mención también dentro del arsenal de medicamentos para el uso de la analgesia postoperatorio lo que se refiere a las terapias transdérmicas, es decir, medicamentos que se presentan en forma de parches que se aplican sobre la piel. El medicamento que con mayor frecuencia se usa en el manejo analgésico postoperatorio es la buprenorfina. Hay que tener en cuenta que la buprenorfina es un medicamento opioide potente que tiene absorción a través de la dermis. De esa manera llega al torrente sanguíneo y se distribuye en forma homogénea en el organismo. Es importante mencionar que las técnicas de parches transdérmicos tienen la limitante de que el efecto terapéutico de la droga se logra aproximadamente a las 12 horas después de puesto el parche. Por lo tanto, hay dos opciones. Yo inicio el procedimiento quirúrgico 12 horas después de puesto el parche, es decir, pongo el parche 12 horas antes de la cirugía, o bien lo que puedo hacer es cubrir esta ventana terapéutica, es decir, las primeras 12 horas postoperatorias, con otra técnica analgésica, de tal manera de que cuando se llegue a una ventana analgésica del medicamento, el paciente haya estado analgesiado adecuadamente durante este periodo en el que los niveles plasmáticos del medicamento todavía no habían logrado una ventana terapéutica. La otra ventaja de la administración de buprenorfina transdérmica es que ofrece una analgesia de buena calidad por aproximadamente 7 días sin necesidad de administrar algún otro tipo de medicamento. Respecto a las pautas de tratamiento de la analgesia postoperatoria, vale la pena mencionar que
de acuerdo a la experiencia local y a la disponibilidad de medicamentos que tiene cada centro, se deben desarrollar pautas de tratamiento y esas pautas tienen que estar claramente establecidas, de tal manera de protocolizar el manejo analgésico de los pacientes. Un ejemplo que se menciona acá es para el manejo del dolor leve, una asociación de analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. Para el manejo del dolor moderado, asociar a los antiinflamatorios analgésicos no esteroidales un opioide, que puede ser un opioide eh, de, considerado opioide débil como el tramadol. Y para el dolor severo podemos asociar al uso de antiinflamatorios no esteroidales opioides del tipo potentes. Gracias.